Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Víctor, soy de la ciudad de Córdoba, Argentina. Vamos a comenzar hoy con la quinta exposición sobre el tema de los finales en el marco de la transformación por la autoconciencia. La exposición número 5, titulada El final del miedo y el final del acostumbramiento, precisamente vamos a tratar esos dos temas. Continuando la exposición número 4, donde empezamos a ver el tema del miedo con su acompañante o su raíz, porque ya vimos que es una de las raíces o la raíz, la ignorancia. Hoy vamos a finiquitar ese tema y vamos a tocar otro tema también muy intenso que se llama el acostumbramiento o la fuerza de la costumbre. Para hacer un pequeño recordatorio, pero a propósito ya de la exposición de hoy, vimos que gran parte del sufrimiento que acompaña el proceso de los finales, hablo de proceso de finales en el sentido de que, siendo que el final es algo que sucede y es irreversible, nosotros como seres humanos debemos vivir un proceso de final, o atravesamos el final como un proceso, ya que el final, en primer lugar, muestra signos, da pistas, hay acontecimientos o hitos que podemos encontrar y observar que presagian o indican que el final se está aproximando. Podemos tomar el final como un proceso. Además de eso, nuestra forma de existir, nuestra conciencia, necesita, funciona con una interpretación y una reflexión sobre hechos que ya han sucedido. Por lo tanto, también podemos ver que frente al hecho de un final ya sucedido, ocurra un proceso, el proceso del final. Por lo tanto, la palabra o la expresión proceso del final se refiere tanto al proceso que podemos enfrentar previamente, como alistándonos para el final, como posteriormente al final, a manera de reflexión, de aprendizaje y de interiorización. También de autoconcientización del proceso o del hecho del final. Entonces vimos que gran parte de la angustia que se desprende de nosotros enfrentando el final se debe al miedo que este final nos ocupa o nos provoca. Y nos surge entonces la pregunta: si el sufrimiento que acompaña el final viene del miedo, ¿por qué existe el miedo o por qué tememos a los finales? Y ahí es que nos adentramos en la cuestión del miedo en sí. Principalmente, y estas son cosas principales, o sea, recuerden que estas exposiciones no son verdades absolutas, son reflexiones propias de observaciones propias sobre experiencias y estudios de mi persona. Puedo
afirmar, puedo realizar algunas generalizaciones. Y estoy, digamos, de lo que yo expongo, estoy al 100% seguro. Sin embargo, está lejos de esta exposición, de todas estas exposiciones, abarcar completamente la casi infinitud, pero vamos a decir la inmensa variedad de la experiencia humana y las circunstancias humanas particulares. Estamos hablando de que aunque tenemos corrientes principales y sectores y divisiones gigantescas, la humanidad es infinitamente variada. Por lo tanto, la experiencia humana también es infinitamente variada y no puede ser generalizada ni descrita completamente. Por ello digo, sí, el miedo es causa del sufrimiento para los finales. O el miedo es una de las causas del sufrimiento que nos causa el final. Pero no es la única causa. La ignorancia es una de las causas del miedo. Tal vez sea la causa principal. Seguramente es una de las causas principales, pero no es la única causa. Como les digo, puede haber otras. Entonces, cuando yo digo es la causa, tómese como en este contexto de esta explicación, lo vamos a tomar como que es la única causa, o como que es la causa. Pero en ningún momento voy a decir que exclusivamente, puramente, es la única y que no puede existir otra. No estoy excluyendo. La cuestión es la siguiente. Si el miedo nos provoca el sufrimiento por los finales, ¿de dónde surge el miedo? Bueno, el miedo, ya lo dije, surge en el 90 y tanto por ciento, tal vez más, de la ignorancia. Tememos aquello sobre lo que no conocemos o sobre lo cual nuestro proceso de aprendizaje no es completo. Supongamos que un ejemplo simple, el andar o conducir o desplazarse en una bicicleta. ¿Sí? Un vehículo de dos ruedas que se impulsa con el simple hecho de mover las piernas en los adminículos que se llaman los pedales o pedaleando, como le decimos aquí en Argentina. En un momento tuvimos que enfrentar el proceso de aprender a manejar el equilibrio de nuestro centro de gravedad de nuestro cuerpo y la sincronización muscular necesarias para poder sostener el peso de nuestro cuerpo y el peso del vehículo, bicicleta, sobre la pequeña superficie que ocupa el contacto de las ruedas con el piso. Movernos a diferentes velocidades y realizar maniobras sobre ello. Hubo un momento en el cual sentíamos miedo de carecer de todo apoyo y tener que mantenernos en equilibrio de esa forma y tener que desplazarnos en ese estado de equilibrio. Sin embargo, lo hicimos, lo aprendimos, enfrentamos el miedo y a través del conocimiento y a través del entendimiento superamos ese temor. Lo mismo sucede con todas las cosas. Desconocemos la naturaleza de los finales, por lo tanto, les tememos. Y a partir de eso es que, conociendo sobre los finales, buscando entender los finales, siendo autoconscientes de lo que nos sucede y lo que sucede en los finales, es que podemos disipar la ignorancia y enfrentarnos al miedo que los finales nos provocan.
Y enfrentarnos al miedo significa ir disipando esa angustia. Entonces, para eliminar este miedo, vimos una de las primeras 3 cosas que me parecen las más importantes a la hora de enfrentar ese miedo. La primera que vimos es que nosotros, como seres humanos, funcionamos en una modalidad o de una forma habitual que le voy a decir, o le vamos a decir, el yo cotidiano. Ese yo cotidiano, ¿sí?, la mayor parte de las veces funciona como lo que estamos viendo aquí en pantalla, que es una marioneta. En el sentido de que ese yo cotidiano se encuentra sostenido, se encuentra apoyado por una cantidad de hilos, de sostenes, de anclajes también, que le permiten mantenerse en equilibrio, moverse y funcionar. Nuestro yo cotidiano está absolutamente basado en esos sostenes, esos anclajes y esas ligaduras. ¿Qué pasa con estas ligaduras? Es que, como vamos a ver más adelante, y como estamos viendo ya desde el principio, se cortan. El final es lo que corta esas ligaduras. Por lo tanto, nuestro yo cotidiano se encuentra amenazado todo el tiempo por la destrucción de ese equilibrio. Y eso le provoca terror, eso le obliga a esforzarse infinitamente por sostener aquello que lo ancla, aquello que lo sostiene, aquello que le da confort, le da comodidad. Estos sostenes y estos anclajes son, de hecho, de una naturaleza variada. O sea, no es que hay una sola cosa que nos sostiene, una sola cosa que nos ata, ni siquiera un solo tipo de cosas. Aquello que brinda apoyo a nuestro yo cotidiano es de variada naturaleza. Pueden ser objetos, pueden ser, de hecho, personas, circunstancias, ideas, sentimientos. Y de esas ideas y sentimientos hay de toda índole, no solamente felices o placenteros. Hay de angustia, hay de miedo, cosas que nos pesan, son pesares, sin embargo, a través de los cuales encontramos 2 cosas: un sentido de identidad y un sentido de confort. Bueno, esas cosas están destinadas a desaparecer. Y nuestro yo cotidiano sufre constantemente por tratar de sostener ese equilibrio y tratar de huir del final. Ahora, eso fue lo que vimos anteriormente.